A todos, muchísimas gracias por la convocatoria a la Procuración, a las autoridades de aquí del Departamento Judicial de Junín y al Colegio de Abogados. Mi oratoria no es tan buena como la de Daniela Bersi, que es una genia, siempre es un placer escucharla. Yo soy fiscal de violencia de género en el Departamento Judicial de San Isidro, trabajo hace 3 años aproximadamente en la Fiscalía de Violencia de Género de San Isidro. Y cuando me tocó encarar el trabajo en la Fiscalía de Violencia de San Isidro, mi designación en ese lugar no estaba precedida de grupos, talleres, jornadas de especialización, ni mucho menos, fue hacete cargo. Como en realidad suele pasarnos a la mayoría de los operadores del sistema judicial. Y uno empieza a hacerse camino, ¿sí?, al andar. Y la idea de esta charla de hoy, de esta convocatoria, es que podamos bajar al plano de lo cotidiano, porque algo que advertí en ustedes, algo muy lindo y muy bueno que advertí, esto no pasa en San Isidro, es que cuando ustedes llegaron, casi todos se saludaron. Evidentemente son un grupo humano, ¿sí?, que trabajan en conjunto, se conocen, y esto es valor agregado, ¿sí? Nosotros tuvimos que ir descubriendo, después de varios años de trabajo, esto del valor agregado de trabajar en grupo, ¿sí?, de poder resolver las cosas en grupo y de poder especializarnos para empezar a cumplir, ¿sí?, con las expectativas de las normativas internacionales, de las resoluciones de la Procuración, de las leyes que rigen respecto del tema de la perspectiva de género y de todo lo que decía Daniela respecto de la violencia de género. ¿Por qué es importante hablar de violencia de género? Yo suelo empezar con los números. A lo largo del año 2018 en nuestro país murieron 259 mujeres. El último de los juicios por jurados en los que yo intervine, el defensor particular, altamente entrenado en técnicas de litigación, afrontó bastante bien, era incluso mucho mejor que mi colega, la doctora Carballido y yo, en cuanto a técnicas de litigación, pero osó decir, frente a las 18 personas que estaban allí como jurados, los 12 titulares y los 6 suplentes, que bueno, la señora no había hecho tantas denuncias, ¿sí?, de amenazas anteriores y que entonces esto no había ninguna relación entre la cantidad de denuncias previas de amenazas que pueda hacer una mujer y el resultado muerte. Y la verdad es que me la dejó tan fácil, ¿sí? Había que pararse nada más que a decirle a ese señor, ya ni siquiera a los jurados, era a ese señor, que 250 mujeres muertas nos duelen, que 251 nos duelen, que 252, y así hasta llegar al 259. En lo que va de este año ya son más de 30. Como decía Daniela, y no es el punto acá entrar a hablar sobre contexto de violencia de género, qué es la violencia de género, pero sí hay algunas cuestiones a las que yo quisiera remarcar y hacer hincapié que tiene que ver con entender. ¿Y por qué digo entender? Digo entender porque si los operadores del sistema de justicia no entendemos esto, nunca vamos a llegar a esto que pide Daniela, a que en nuestro trabajo, en nuestro desempeño cotidiano, que es mucho más allá de una investigación, de un juicio, del resultado a lo largo de una sentencia, del sí o no una probation, nunca vamos a entender de qué estamos hablando y nunca vamos a poder cumplir con estos estándares internacionales de aplicar la perspectiva de género. Coincido completamente. No es fácil para la mujer romper con el circuito de la violencia. No es nada fácil. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, ¿sí?, y gracias a Dios, la gran cantidad de mujeres que lo intentan, lo hacen, necesitan un recurso externo, necesitan una ayuda externa. Hay múltiples razones para esto. Hay múltiples razones. Cada situación, cada casa, cada familia, cada mujer es un mundo. No hay que juzgarlas, no hay que prejuzgarlas, hay que tratar de entender para poder empezar el camino de acompañar. ¿Puedo sumar algo? Sí, por supuesto. Pensaba en esto porque, bueno, incluso si nosotros como fiscales pensamos que cuando viene a hacer esa denuncia, el tiempo que nos tomamos, pero lo digo bien, ¿no?, porque no podemos salir a detenerlo, ese tiempo que nos lleva obtener pruebas para poder pedir una detención. Y no hicimos mención, no sé si vos lo vas a hacer, a todos los integrantes de corte, jueces, ¿no? Porque anda a pedirle una detención a un juez de garantía, ¿no? Lo fácil que nos resulta, volando nos dan una detención los jueces de garantía, ¿no, chicos? Bien, si nosotros nos cuesta entender el contexto de violencia de género o lo que es el ciclo de violencia de género, los jueces de garantía venimos menos 20. Esto es
cuando decimos, no es fácil romper el círculo de violencia, la mujer tiene ganas de ir a hacer la denuncia, dice, tomo coraje, voy, hago la denuncia, listo, lo detienen. No. Entonces, esto es cuando decimos no es fácil romper el círculo de violencia y tenemos que entenderlo como operadores. Lo que le significó a esa mujer llegar a hacer la denuncia. Digamos, los riesgos. Esto es literal. Riesgo que corre de vida una mujer. Así es simple. Me sumé porque me Está encantó. perfecto, porque en esto tiene que ver, después vamos a hablar más adelante de las características con las que se trabaja, por lo menos en la Fiscalía en la que está a mi cargo, tiene que ver con estas cuestiones de la calidad del operador. Pero no porque sea un operador mejor o peor que el resto, no. Tiene que ser un operador con una escucha atenta, con una escucha entrenada. ¿Entrenada para qué? Para advertir estos índices de riesgo. Escucha atenta para no minimizar el temor, el alerta con el que a veces algunas mujeres llegan llorando a la puerta de la Fiscalía. El terror con el que llegan tratando de retirar la denuncia, como dicen ellas, ¿sí? Para esto es importante, porque si no conocemos esto, entonces no vamos a saber cómo nosotros poder hacer nuestro trabajo. Y también porque muchas veces los operadores del sistema, cuando no entendemos el circuito de la violencia, cuando no entendemos de qué va el tema de la retractación, que es muy frustrante para el operador. Ayer terminé un juicio correccional de unas amenazas y lesiones leves calificadas, en donde la víctima concurrió al juicio de la mano del imputado y el imputado, con una enorme mea culpa, fue todo un proceso esa causa, voy a retomarlo después más adelante con el tema de la probation si sí o probation no, y esto de la perspectiva de género. Lo voy a perder esa parte. La víctima salió dando un portazo y enojada. Y lo mejor que a mí me pasó en ese juicio, haber acompañado ese proceso, saber que ella se iba enojada, pero que atrás en el público estaba la mamá, que no dejaba de trazar y tender puentes con esa víctima que va a seguir necesitando a esa mamá. Y con un imputado que asumió, después de todo el proceso, llámese declaración en los términos del 308, audiencia en los términos del 404, audiencia en Cámara por la denegatoria, fue apelada de la suspensión del juicio a prueba, fue a la Cámara lo entrevistó, se entrevistó con el defensor en oportunidad previa a la entrevista con la Cámara, para llegar en una quinta oportunidad al juicio, sentarse y decir, ahora sí asumo que yo tengo un problema de adicción, ahora sí asumo que lo que hice, lo hice, y corresponde que me sancionen, aunque sea una pena en suspenso. Ahora sí, yo no quiero perder a mi pareja, y no quiero que mi pareja se tenga que sentar acá a decir lo que no fue, porque lo que pasó es lo que dice la fiscal. Para mí, aun cuando la víctima se fue pegando un portazo, con lágrimas en los ojos y enojada porque ella todavía no está en condiciones de visibilizarse como víctima, sí la Fiscalía, sí yo pude pesquisar a lo largo de las distintas entrevistas y el trabajo que se realizó con ella, que ella todavía es víctima de violencia de género. Decía que para el operador es muy frustrante porque muchas veces pareciera que tenemos que llegar al juicio trayéndolas de los pelos, ¿sí? Las cosas, nos convertimos en operadores muy creativos, yo soy cero creativa, soy cero espontaneidad, somos en general los abogados muy estructurados, muy apegados a las normas, al librito. Bueno, trabajar en una Fiscalía de Violencia de Género nos lleva a ser creativos. Cuando no logramos que nos atienda el teléfono, cuando no logramos dar con la madre, con la vecina, con la psicopedagoga del colegio, que siempre está para dar una mano, con la gente de la oficina de la mujer, quizás encontramos ¿a quién? A una policía mujer que está interesada en la temática de violencia de género. Entonces se va a sacar el uniforme, se va a poner otra ropa, le va a ir a tocar el timbre, la va a acompañar, la va a hablar, quizás hasta le sostenga el fuentón mientras cuelga la ropa. Y créanme que pasa que al día del juicio esa persona vino al juicio, esa víctima pudo comparecer al juicio. Y terminamos los juicios, como me ha pasado, diciéndome, gracias doctora, porque si usted no me hubiera venido a buscar, no me hubiera mandado a buscar, yo no hubiera venido y esto, dice, no hubiera pasado, que es la condena para el imputado, como fue en un caso que tuve de abuso sexual. Por eso cuando hablamos... Ahí es interesante también sumar la postura de casación. El desistimiento de la víctima de una denuncia, digamos, no implica la absolución del imputado. Esto es fundamental. Digamos, nosotros tenemos muchísimas causas, como te pasa a vos, también que ya llegan a casación, en donde la víctima sigue pidiendo, y este trabajo lo hacemos no tan
digamos, por ahí profundo, pero a veces también citamos a la víctima, también charlamos, lo hacen los jueces, y por más que siga, digamos, insistiendo muchas veces con muchísima fuerza de que debe cerrarse la causa, no la cerramos. Porque esto también es comprender la dinámica, si quieren, de este tipo de delitos, ¿sí? Hablando de la retractación, Eva Giberti, yo suelo citarla en cada uno de los juicios en donde la víctima no me acompaña, que suelen ser la gran mayoría, ¿sí? En los homicidios calificados por femicidio en grado de tentativa, la gran mayoría de las veces la víctima no acompaña. No logro que la víctima a veces se siente en el juicio. Sí logro que se siente, da una versión totalmente disímil, ¿sí? Entonces el operador tiene casi dos posturas como obligadas. Se enoja, se frustra y le pide un falso testimonio en la audiencia y la manda a detener. Sí. ¿Sí? Cero perspectiva de género. O la hipótesis que trazó desde el inicio de la causa, porque las mujeres suelen dar señales muy rápidamente de la retractación, la fue trabajando, en mi caso particular, por ejemplo, la trabajamos mucho con el área de asistencia a la víctima. En mi fiscalía no tenemos un gran equipo, tengo una ayudante fiscal que es de acá de Junín, la doctora Juliana Ortolá, una secretaria, una instructora judicial, 2 empleados que son administrativos de municipio, que están en mesa de entradas y tienen más perspectiva de género que muchas mujeres que conozco, y una operadora del Centro de Asistencia a la Víctima, la licenciada Sonia Oetel, que acompaña desde su rol y desde su función el trabajo mancomunadamente con la Fiscalía. Entonces, cuando yo no voy a tener a la víctima en una omisión calificado en tentativa, va a estar la operadora del área de asistencia a la víctima, que ha evaluado a esa mujer a lo largo del proceso, del trámite que llevó esa causa hasta la etapa de juicio, y es la encargada, a través del interrogatorio del fiscal, de explicarle a los jueces el porqué del relato de esa víctima. El juez lo va a tomar de una manera, debe tomarlo de una manera distinta. Ya no va a estar en la dicotomía de me está mintiendo o no me está mintiendo. Lo estamos obligando a que entienda de esto que hablaba Daniela, el contexto. Los psicólogos hablan de historizar, ¿sí? Francisco Pombergés hablaba de ver toda la película. Cuando hablamos del circuito de violencia de género, todos saben, este gráfico lo deben recontra conocer, hay 3 momentos, yo los voy a invitar, les voy a robar 2 minutos para que veamos un video en donde se explica muy claramente, ¿sí? Muy visualmente, qué es esto de los 3 momentos de la violencia, del circuito de la violencia, esta cuestión de acumulo tensiones, la recepción de la violencia propiamente dicho, o sea, el momento de la explosión de la agresión y luego la luna de miel. Créanme que ustedes pueden recibir en la fiscalía o en el lugar donde trabajen a esta mujer en cualquiera de esos momentos de su vida. En el momento en donde casi se tira, salvo porque había así un enrejado por ese puente, en el momento en donde seguramente va porque el señor le tironeó el pelo o le rompió el cable del teléfono sin contar que antes le había fracturado la mano. Por eso yo hablaba de un operador con escucha atenta. Hablábamos de ver toda la película. De esto se habla cuando se habla de ver toda la película, porque la gran mayoría de las mujeres cuando finalmente van a hacer la denuncia, van por el último hecho que en líneas generales no es el más grave. Entonces hay que abrir, ¿sí?, esa mirada, historizar, como dicen los psicólogos, contextualizar, poner en contexto toda esta cuestión de la violencia. A partir de allí es donde se va a poder empezar a trabajar con perspectiva de género. Vamos a hablar un chiquitito respecto del protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, de femicidios, que es el protocolo que por la Resolución General de la Procuración 476/18 se adoptó para, como práctica, como buenas prácticas en la provincia de Buenos Aires. Este es un protocolo que fue diseñado por la UFEM, como bien dice la UFEM, que es la Unidad de Fiscales Especializadas en Violencia contra la Mujer de Nación. Es un protocolo que se trabajó y se desarrolló junto con la gente de la ONU, de ONU Mujeres, y está ayornado, ¿sí?, a la realidad jurídica y a la realidad argentina. Esto significa que no es algo imposible de aplicar, todo lo contrario. Esto significa que digamos, la mejor sugerencia que yo puedo hacerles respecto del protocolo es, bájenlo de allí, de la página donde les puse ahí, la resolución general lo tiene como anexo, o en la página de las chicas de la UFEM, del Ministerio Público Fiscal de Nación. Yo lo conseguí en forma de librito, lo subrayo, lo señalo, pásenselo a sus instructores judiciales, ayudantes fiscales, a la gente de policía científica, a la gente de las asesorías, a la gente del cuerpo médico que tengan trabajando, porque justamente lo que hace el protocolo es
más allá de dar explicaciones respecto de cuándo se va a aplicar la figura del femicidio, del 80 inciso primero por el vínculo, del homicidio transversal, de hablar del contexto y demás, habla en un anexo que habla de listas de verificación de cómo se debe trabajar en el lugar del hecho. ¿Sí? E incluso ustedes lo pueden bajar en su celular, ir al lugar del hecho, o su instructor judicial o su ayudante fiscal ir al lugar del hecho y a partir de allí verificar que se estén cumpliendo estas cuestiones. Parte de lo que el protocolo trabaja, algunas cuestiones que me interesa señalar, las anoté también como Daniela para no olvidármelas, es el estándar de investigación, el estándar internacional de investigación de debida diligencia reforzada. ¿Qué significa esto? Esto no tiene una definición así en sí misma, sino que, como decía Daniela, rigen determinados principios, ¿sí? La investigación con perspectiva de género, que la investigación sea seria, eficaz, imparcial, exhaustiva, que haya libertad probatoria, que sea de oficio, ¿sí? Que no se acote solo al contexto y al hecho determinado, sino que se abra esa investigación y se pueda contextualizar ese hecho que vamos a estar investigando. Créanme que cuando además el hecho que ustedes tienen entre manos llega a la etapa de juicio, y mucho más si les toca en la modalidad de juicio por jurados, esto va a ser mucho más fácil, va a ser un litigio mucho más fácil de enfrentar, porque ustedes como fiscales van a estar parados desde un lugar distinto. La defensa también va a tener que empezar a trabajar, ¿sí?, que los fiscales llegamos a juicio y llegamos con una doble calificación muchas veces, la del 80 inciso primero y de la 80 inciso 11. En esas sentencias que mencionaba Daniela recién, y prácticamente más que nada en la causa de Montenegro, la causa 89.300, aun cuando la fiscal que intervino es la doctora Carolina Carballido Calatayud, que es colega mía allí en San Isidro, fiscal de la Fiscalía de Violencia de Pilar, y con la que trabajé el caso del femicidio de Farré, en la modalidad de juicio por jurados y otros juicios por jurados. Trabajamos, si bien en oficinas diferentes, empezamos a trabajar casi como equipo. Y siempre decimos que cuando atravesamos un juicio, aún con jueces técnicos, y nos tocan fallos de estas características, aun cuando nos condenen al imputado por el 80 inciso primero a prisión perpetua, vamos a plantear un recurso de casación para esto, para visibilizar la violencia de género. ¿Sí? Estamos obligados por la Convención de Belén do Pará, estamos obligados por la CEDAW, estamos obligados por el protocolo de actuación a hacer esto, ¿sí? No me tengo que quedar y conformarme con que, bueno, ya está, lo condenaron a perpetua, total, si lo condenan por el 11, daba lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando nosotras enfrentamos el juicio por jurados de Farré, nosotras entramos al juicio habiendo acordado con la defensa en las audiencias preliminares que la autoría y el vínculo no se iban a discutir. Ergo parecía ser un juicio ganado para la Fiscalía, ¿sí? Sin embargo, éramos dos fiscales de violencia de género y íbamos a luchar a brazo partido, como lo hemos hecho en otros juicios en los que intervenimos, justamente para que la condena, para que el pueblo entienda que también correspondía a la condena por el femicidio. Bien, dicho esto, además del estándar de investigación del protocolo, los parámetros de investigación. El protocolo se aplica, ¿sí?, como lo dice el cuadro, que yo le saqué unas fotos a los anexos de verificación y a este cuadro, que están dentro del protocolo, a cada muerte de una mujer. Y esta investigación siempre tiene que primar la visión de que fue en un contexto de violencia de género. Siempre voy a presumir primero un femicidio, aun cuando luego a lo largo de la investigación, ¿sí?, esto yo no lo puedo acreditar. Lo que no puedo hacer es hacer a la inversa, arrancar una investigación de una muerte, como bueno, una señora que se suicidó, o una averiguación causales de muerte, sin tener esta perspectiva de violencia de género, y llegar luego a mitad de camino a que venga una vecina a decir, no, pero si el marido, yo escuchaba los gritos de ella, la golpeaba todo el tiempo. O desasnarme luego de la autopsia, 3 días después que el médico pudo hacer la autopsia, y me dice, mire doctora que está toda golpeada. Y yo no relevé indicios importantes con perspectiva de violencia de género en el lugar del hecho. Así que el ámbito de aplicación es para todos los casos de muerte de mujeres. Como les decía, las listas de verificación ustedes las pueden bajar incluso a su propio celular, imprimirlas, ¿sí?, y verificar en el lugar del hecho. ¿Qué tipo de delitos se trabaja en la Fiscalía de Violencia de Género? Todos los delitos en donde haya un contexto de violencia de género. Todo significa un robo, una usurpación, una defraudación. Claramente vamos a tener un mayor índice de trabajo, esto a veces depende mucho de la localía.
San Isidro, por ejemplo, a diferencia de Pilar, no tiene hechos de sangre. Yo sigo tocando madera, gracias a Dios. Todavía no he tenido, en los 3 años y pico que llevo a cargo de la Fiscalía, no he tenido femicidios. Sí, trabajo muchas causas de homicidios calificados en grado de tentativa, aún con lesiones leves. Y he obtenido condenas de homicidios calificados aún con lesiones leves. Pero la gran cantidad de delitos que se trabaja son los abusos sexuales, intrafamiliares, infantiles, las desobediencias, las lesiones y las amenazas. El porqué de la importancia de trabajar a fondo y a conciencia y con perspectiva de género estos delitos que vendrían a ser de menor cuantía. La desobediencia tiene una pena de 15 días de prisión, es nada. ¿Sí? Cuando yo llegué a la Fiscalía, además en las Fiscalías de San Isidro se trabajan con las Fiscalías de flagrancia, entonces todos los aprendidos que yo tenía eran por delitos de desobediencia, claramente, o eran por delitos en flagrancia. Yo decía, bueno, si se los paso al fiscal de flagrancia, la estadística se me fue por la ventana. Entonces hubo que sentarse a pensar si la estadística o la vida de las mujeres, y claramente la perspectiva de género impone que rápido vaya a flagrancia y este señor tenga una condena. Hoy, gracias a Dios, los jueces correccionales del Departamento Judicial de San Isidro se quejan de que las cárceles están llenas de violentos de género. Yo siempre les digo lo mismo, que podemos sentarnos, y va a ser para otro taller distinto al que propone Daniela, y algo adelantaba el doctor Pomberges, podemos discutir eternamente si la represión o la sanción penal nos resuelve la problemática de la violencia de género. Yo estoy convencida de que claramente no, pero como decía Daniela, esto es lo que grita la mujer y lo que grita la gente cuando grita, les pedimos justicia. Imagínense una mujer que después de pasar lo que pasó la señora a lo largo de su vida, llega a convencerse de que tiene que radicar la denuncia. En líneas generales, lo que suele suceder es, radica la denuncia de protección contra la violencia familiar. A veces ni llegan a una denuncia penal. Va, pide la exclusión, pide la prohibición de acercamiento. Se tenía que pelear con la comisaría para que la comisaría lo notifique, mucho más para que le den la copia de la notificación. Me he peleado hasta yo con la gente de las comisarías porque ¿cómo le vamos a dar la notificación? ¿Cómo no se la van a dar? Porque cuando el señor vuelva e infrinja la orden, lo primero que ustedes les van a pedir es, ¿tiene constancia de la notificación? Y si no se la dieron, no la va a tener, y el señor se va a volver a ir. Entonces, esta es la importancia, porque ¿qué entiende esa mujer? ¿Qué entiende esa víctima de todo lo que hizo? ¿Qué consecuencias se lleva la persona que está denunciada? Ninguna. Esa es la importancia de trabajar y acompañar a esas víctimas, trabajando, aprendiendo cuando son casos de urgencia, pidiendo conversiones. Yo, a diferencia, voy a disentir con lo que decía la doctora Bersi, yo tengo suerte en el Departamento Judicial de San Isidro, y tiene que ver también con un poco la impronta del trabajo que uno hace a cargo de la Fiscalía. Los jueces de garantías me dan muchas conversiones, me dan muchas detenciones, me dan muchos allanamientos cuando la víctima viene y dice, y tengo miedo porque además tiene armas. Aún cuando me ha pasado en un caso, la persona estaba cumpliendo por una cuestión de salud una prisión domiciliaria, ¿sí? Y no dejaba de hostigar a su hermana con arma dentro de la casa. Y hicimos el allanamiento y el arma se la encontramos. Entonces, el trabajo es un trabajo arduo, no voy a decir que no, pero es un trabajo que cuando el resto de los operadores entiende por dónde va el camino, y el camino es ni más ni menos que la perspectiva de género, el resto de los operadores van acompañando. ¿Cuáles son las características con las que nosotros abordamos este trabajo en la Fiscalía de Violencia de Género de San Isidro? Esto de que las víctimas se retractan o vienen a retirar las denuncias es muy común. A veces logramos convencerlas, y logramos significa que no sea yo siempre la que está ahí para atenderlas o para escucharlas. A veces es la operadora del área de asistencia a la víctima y a veces el empleado contratado, el de la mesa de entradas. Y esto es así porque las he escuchado después volver, después de 2 o 3 meses, a agradecerles cómo las contuvieron y cómo les hablaron y cómo las convencieron de no retirar la denuncia, porque en el circuito de la violencia, ya sabemos, va a volver a existir un hecho de similares características o peor. Por eso decimos que la Fiscalía es una Fiscalía de puertas abiertas. Siempre decimos, su pregunta no molesta porque trazamos puentes, ¿sí? Muchas veces la mujer no puede entender que hay que hacer algo más, que hay que ir por más, ¿sí? Que nos tiene que acompañar en esa denuncia, en esa investigación de un delito de lesiones leves. Pero a veces no puede hacerlo, entonces derivamos a tratamiento, trabajamos mucho con los juzgados de familias, con los operadores del municipio, con la dirección de niñez, con la dirección de familia, para ver si ese acompañamiento o ese tratamiento hace que luego ella pueda volver, ¿sí? Y entender que hay que acompañar con la denuncia.
y la respetamos en su decisión. Por más que ella no quiera, en el caso de las lesiones leves, no puedo ir en contra de la decisión de la víctima, pero sí nos aseguramos de que ese desistimiento o esa no instancia de la acción penal no sea un mero formalismo con el que está escrita la denuncia o el modelo de la denuncia en la comisaría. La articulación con las organizaciones del municipio y con la policía local, con los servicios de salud, con los juzgados de familia, con las asesorías, con las defensorías incluso. Muchas veces cuando las cuestiones de violencia de género están muy teñidas y reñidas con temas de adicciones, nosotros no podemos dar contención ni derivación al imputado. Y entonces trabajamos codo a codo también con los defensores, muchas veces con los defensores particulares, cuando observamos que además hay alguna patología, ¿sí?, que está haciendo ahí un poco más de mella respecto de este conflicto, y muchas veces con los defensores particulares incluso se trabaja alguna posibilidad de internación, alguna posibilidad de tratamiento, de derivación por el tema de las adicciones. Es importante, ¿sí?, este trabajo articulado, por eso decía que veía con beneplácito que todos ustedes se conozcan y se saluden, porque esto es un valor agregado. A nosotros todavía nos cuesta, yo hay algunos jueces de familia que todavía no conozco, pero bueno, cuando no puedo entrar por la ventana, trato de entrar por la puerta. Entonces vamos a hablar con las personas de los equipos interdisciplinarios, vamos a hablar muchas veces con los secretarios, ¿sí? Y entonces el trabajo, cuando uno empieza a poner cara, nombre, número de WhatsApp, ¿sí?, se hace mucho más fácil, se articula de manera mucho más fácil. Imagínense que muchas veces la mujer viene y dice, yo ya estoy, entran llorando a los gritos a la fiscalía, yo ya estoy cansada, nadie hace nada, y está notificado, pero no tengo la notificación. Bueno, no la mando a la casa de nuevo, no es que vaya a buscar a su casa la constancia de la notificación, vuelva mañana y le tomo la denuncia, porque por ahí mañana ya tengo un femicidio. El trabajo es en el momento, y ahí viene el número del WhatsApp con el juzgado de familia, pasame por mail, pasame por WhatsApp, pasame la foto, la constancia de notificación. Algunas cuestiones, como hablábamos, el circuito de la violencia y la retractación para tener presente, y voy a permitirme 5 minutitos con el tema de los abusos sexuales, que algo empezó a hablar Daniela, y tiene que ver con el trabajo que uno realiza en toda la investigación, con estos prejuicios, con esta cuestión de que si el consentimiento sí, de cómo lo pruebo, de este desafío, y el abuso sexual infantil y el trabajo que se realiza en la Cámara Gesell. No es necesario salir corriendo cuando tengo un hecho de abuso sexual infantil enseguida a tomar la Cámara Gesell, ¿sí? En la casuística que yo tengo en San Isidro, en los abusos que se denuncian a veces ocurrieron hace 3 meses, hace 2 años, hace 1 año, no pasó ayer, no viene el chico, ¿sí?, recientemente penetrado, entonces no lo voy a meter ya en una Cámara Gesell, con lo cual hay que trabajar un muy buen rapport con el operador que va a hacer la Cámara Gesell. Nosotros trabajamos con la licenciada del área de asistencia a la víctima, la licenciada en psicología. Hay que entender, ¿sí?, en qué franja etaria está ese niño, en qué grado se van a convertir, no en psicólogos, pero casi, ¿sí? Hay muchas cuestiones de la psicología que van a tener que entender, el desarrollo madurativo de un niño, qué es lo que puede expresar, cómo ese niño se expresa. Yo no me olvido más de una Cámara Gesell en donde teníamos en un informe médico lesiones en la zona vaginal, y la niña todo el tiempo en la Cámara Gesell nos hablaba de que le había tocado la cola, y le había tocado la cola, y le había tocado la cola, y no me hablaba nada de la zona vaginal. Hasta que en un momento, cuando sale la operadora del área de la Cámara Gesell y viene a hacer las repreguntas, le digo, ¿le preguntas a qué le llama la cola? Esto, que parece una nimiedad, ¿sí?, fue lo que me dio vuelta así mi investigación. Porque si la niña hubiera seguido diciendo, no, la cola era esta, y yo hubiera tenido un tocamiento en un abuso sexual simple, no hubiera tenido el hecho más grave, que era el abuso sexual gravemente ultrajante. Sin embargo, la niña, para beneplácito mío, de la jueza de garantías que estaba ahí también en ese momento, para la gente de la asesoría de menores, dijo, era la cola de adelante, la que está acá, y se señalan, porque esta es la forma en que ellos pueden contarlo, ¿sí? Y para esto hay que tomarse el tiempo. Nosotras al inicio hacíamos 4, por una cuestión del operador de informática que viene a hacernos la grabación, teníamos un solo día para tomar Cámara Gesell y hacíamos 4 o 5 Cámaras Gesell. No da la cabeza. Es de estas cuestiones que hablaba Daniela de decir, estamos saturados. Bueno, escuchar una Cámara Gesell no es sencillo. Hay que asumir, ¿sí?, que uno no le dan la Fiscalía de Violencia de Género y la capa de superhéroe. No viene, ¿sí?, junto con el cargo ni junto con la Fiscalía.
Hay que entender, hay que tomarse el tiempo, hay que conocer la causa, hay que saber lo que el chico puede expresar y lo que no puede expresar, ¿sí? No hay que desmoronarse, hay que tratar de acompañar ese relato. Esta cuestión de la que hablaba Daniela, de que las mujeres, porque así suelen venir los defensores, sobre todo los defensores particulares, de que las mujeres que hacen denuncias por abuso sexual infantil, todas son mentirosas, todas quieren enrostrarle un hecho falso al hombre para quedarse con los hijos, ni mucho menos. La Fiscalía de San Isidro recibe alrededor de 300 causas por mes, eran unas 3.600 causas al año. En lo que estoy a cargo de la Fiscalía tuve 2 causas en las que una niña adolescente no pudo sostener la mentira en la cámara Gesell y el otro niño ni siquiera superó la instancia de evaluación previa, ¿sí?, por el área de asistencia a la víctima. Es decir, cuando los chicos vienen con un relato co-construido o con un relato armado o con algo que la mamá les dijo que tenía que decir, ¿por qué? Tómense el tiempo porque esto surge de las entrevistas. El chico no puede sostener y no puede mantener el relato, ¿sí? Este niñito que no pudo llegar ni siquiera a la entrevista en la cámara Gesell dijo, si no me traes el cuadernito que me hizo mi mamá, yo no me voy a acordar lo que tengo que decir. ¿Mm? Claramente, claramente. Pero por eso esto se detecta muy fácil, ¿sí? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo que cuando un chico dice, sí, me tocó, sí, me hizo esto, y se le pregunta, a veces adolescentes, ¿y vos por qué no lo contaste? No, yo sí se lo conté a mi mamá, pero lo que pasa es que justo había tenido a mi hermanita y mi papá ya se había ido y yo no quería que a mi hermanita le pase lo mismo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, pero vos no vas a estar mal con él, entonces seguimos conviviendo. Y siguió la convivencia hasta que el hecho terminó siendo un hecho más grave. Y estas cosas, si nos tomamos el tiempo en la cámara Gesell, estas cosas surgen, ¿sí? Pero el trabajo tiene que ser conjunto con el área de asistencia a la víctima. Hay que tener como un feeling, como un rapport, con un ida y vuelta. Plantéense, cuando van a hacer las audiencias de cámara Gesell, hacer el interrogatorio, tener bien las circunstancias de la causa, bien conocido qué es lo que se está trabajando, cuál es la hipótesis de investigación, para que nada falte, porque después no puedo volver a hacer una cámara Gesell. Después no puedo llegar al juicio y otra ausencia de perspectiva de género, como algunos jueces pretenden. Bueno, pero la chica ya tiene 17, que venga a declarar. No, ya declaró, ya la filmamos, ya le enseñamos de que de esto va a hablar una sola vez. Y si él no quiere, no le habla más a nadie. Sí. Bueno, justamente, hablamos de las buenas prácticas, ¿sí? Cuando los chicos llegan al cuerpo técnico auxiliar, donde nosotros hacemos dictámenes psicológicos para los niños, voy a hacer un paréntesis. También se está trabajando mucho con esto de que si los chicos fabulan, mienten o no, y los jueces quieren escuchar que el psicólogo les diga que el chico no miente. Miren, la verdad es que los chicos somos como los adultos, ¿sí? También mienten a veces, pero no están mintiendo en esto, ¿sí? Esto de todo el tiempo hacer los peritajes para ver si el chico miente o no miente. No, el peritaje con el que se trabaja en el cuerpo técnico auxiliar es para, hablando de indicios y de elementos que después yo voy a sopesar al momento de sostener una acusación, tiene que ver con esta cuestión de ver el daño psicológico que al chico le causó atravesar esta situación de abuso sexual. Ojo con esta cuestión de hacerlos hablar varias veces, porque lo que claramente va a suceder es que van a haber contradicciones. Esto de lo que decía Daniela, es bastante difícil que el chico, ¿sí?, todo el tiempo esté llamado a relatar, a contar 1, 2, 3 veces. En líneas generales lo que se vive y lo que se padece lo van a contar igual, pero son niños, los recuerdos son distintos. Nosotros seguro que si vamos a la casa de nuestra infancia, salvo porque la hayamos seguido visitando, vamos a ver los lugares muchos más chicos de cómo los recordábamos cuando teníamos 4, 5, 6 o 7 años. ¿Sí? Si volvemos a nuestro colegio, vamos a decir, ay, pero el salón de actos para mí era así, y no, era un salón normal. Va pasando el tiempo, vamos obviamente adquiriendo experiencias diferentes y van a ser los recuerdos también distintos. Pero lo que se vivenció y lo que el chico puede producir en ese momento es con lo que los fiscales tenemos que trabajar. Si a cualquiera de nosotros nos pidieran que fuéramos a declarar como testigos a un juicio, por más abogados, especializados, fiscales, lo que fuéramos, vamos a sufrir como sufre cualquier testigo, nos vamos a poner nerviosos porque declarar es una situación ansiógena. ¿Cuánto más lo es para un niño? Muchísimo más.
El protocolo habla también de los derechos de las víctimas. Y hay veces son las propias víctimas las que llegan con 17, 19, 18, 20 años y vienen ese día al juicio y dicen, yo quiero que el juez me escuche. Y esto es un derecho de la víctima, ¿sí? Yo le puedo explicar como fiscal que yo no voy a necesitar que ella se siente nuevamente a contar lo que le pasó, porque para eso ya trabajamos con la audiencia en Cámara Gesell y que esto lo reproducimos en la audiencia, que yo siento además a la operadora para que le explique al juez todas estas cuestiones del lenguaje corporal y desde lo emocional que se advierten en la Cámara Gesell y que el juez, por ser juez y no ser psicólogo, por ahí se le pasa por alto, ¿sí? Como suele suceder a veces, chicos que si vinieron con una campera con capucha se tapen porque no son capaces de nombrar las partes íntimas o porque les da muchísima vergüenza, ¿sí? Tener que volver a reproducir qué es lo que les está pasando. Irrumpen en llanto, se ponen nerviosos, las colitas del pelo vuelan por los aires, estiran las pulseras. Bueno, todas estas cuestiones que uno, por una cuestión de especialidad, ya tiene como un entrenamiento a la vista y al oído, hay que destacárselas a los jueces que tienen que tomar la decisión. Pero si la víctima con 17, 18, 19 años, como a veces sucede, insiste en que ella quiere contar, pues hay que permitírselo porque es su derecho, ¿sí? Es su derecho. Y no vamos a perder, al contrario, como fiscales del Ministerio Público Fiscal vamos a ganar y como defensores hay que estar preparados a que esto suceda, así como los fiscales nos preparamos cuando sabemos que el imputado va a prestar declaración. Vamos a ir avanzando y vamos a trabajar un poquito también con esta mirada de la perspectiva de género y el trabajo de violencia de género cuando llegamos a la etapa del juicio por jurados, ¿sí? El juicio por jurados, como la capacitación en violencia de género, requiere, porque es un desafío para el operador, un entrenamiento un poquito particular, ¿sí? No tengan miedo de empezar a trabajar con técnicas de litigación porque además va a mejorar el estándar de actuación incluso en los juicios técnicos, ¿sí? Pero se plantean distintas cuestiones que hay que afrontar y esto es hablarle a los jurados, ¿sí? En un vocabulario que entiendan, porque nosotros somos bastante particulares con nuestros vocabularios, si la podemos hacer difícil, la vamos a hacer, en esta cuestión de tratar de tener que convencerlos, ¿sí? Y vamos a desmitificar esta cuestión de convencerlos, como me preguntó alguna vez uno, no, varios periodistas. Pero entonces usted hizo un curso de teatro y lo que estaba haciendo era un teatro con el jurado. No, claramente no. Pero además, no, y lo que hago con el jurado es lo mismo que hago con 3 jueces. O yo, ¿a qué voy a un juicio cuando me paro frente a 3 jueces y les digo, hoy les traje este caso y voy a pedir una condena para este señor? Y esta es toda la prueba que voy a mostrar. Y cuando hago el alegato de cierre, ¿qué hago? Trato de convencerlos de que tienen que dictar una condena. Bueno, pues con el jurado pasa exactamente lo mismo. Estas técnicas de litigación, estas herramientas que son nuevas, que son necesarias, obviamente tienen que ver con la selección del jurado, ¿sí? Y nuevamente la perspectiva de género. No es lo mismo convocar un jurado para resolver un homicidio simple que para resolver un homicidio por femicidio, un homicidio agravado por femicidio. Claramente no es lo mismo, voy a tener que detectar y voy a tener que trabajar valores, ¿sí? Y detectar si hay alguien con sesgo machista. Claramente no le voy a preguntar, ¿sí? Usted es machista, porque la respuesta, la gente siempre quiere quedar bien, ¿sí? En ese contexto, así que la respuesta va a ser que no, ¿está? En el juicio tan conocido, en el juicio de Farré, el defensor, por ejemplo, preguntó quiénes de las personas que habían sido convocados como candidatos a jurados adherían al colectivo Ni Una Menos. Entonces, la gran mayoría de las personas, no todas, la gran mayoría levantó la mano. Luego, cuando fuimos a las audiencias de recusación, el defensor dijo, yo voy a recusar a todos los que adhieren al colectivo Ni Una Menos. Pasaron la palabra, corrieron vista a la Fiscalía y al particular damnificado. Teníamos la suerte de tener un muy buen abogado como particular damnificado que dijo, mire, es cierto que el defensor hizo esta pregunta y todas estas personas, 20 personas, contestaron que adherían al colectivo, pero también es cierto que el defensor preguntó, si del desarrollo del debate, las pruebas, dan por sentado que el acusado no cometió el hecho y que corresponde una absolución, ¿ustedes lo absolverían? Y de las 20 personas que adherían al colectivo de Ni Una Menos, 18 levantaron la mano diciendo que efectivamente lo absolverían si las pruebas demostraban que él era inocente. Con lo cual, no corresponde la recusación de los 20, corresponde la recusación de esos 2.
Esto es cómo se trabaja con la perspectiva de género, por ejemplo, en la audiencia de recusación de los candidatos a jurado. A ver si me olvido de alguna otra cosita más. A lo largo del protocolo, la teoría del caso, escuchan hablar como herramienta de litigación la teoría del caso, el examen, el contraexamen, el examen directo, el contraexamen de testigos de la defensa. La teoría del caso es el GPS. ¿Sí? Si nosotros no tenemos teoría del caso, no sabemos para dónde vamos a disparar, no sabemos cómo vamos a presentar la prueba, por qué la vamos a presentar. Y nuevamente con el tema del femicidio. Yo puedo llegar a un juicio por jurados o a un juicio con jueces técnicos diciendo certificado de matrimonio, 3 testigos que me hablan de la relación de pareja, hace 20 años tienen 3 chicos, certificado de nacimiento de los chicos, ya cubrí el 80 inciso primero. Pero el femicidio también lo tengo que demostrar. Y lo voy a tener que demostrar justamente a través de la prueba que vaya a presentar. Si no tengo trazada mi teoría del caso, si no sé para qué voy a traer a cada testigo, no sé, yo cuando empecé a trabajar como fiscal, al año me asignaron un tribunal oral y como fiscal de juicio, y me pasaba de llegar muchas veces a los juicios, como nos debe pasar a muchos, leyendo en el momento, el ofrecimiento de prueba lo había hecho otro colega o lo había hecho algún secretario, y uno decía, ¿para qué viene el oficial Carrizo? No sé quién es el oficial Carrizo, y por ahí el oficial Carrizo había certificado fotocopias. Bueno, estas cosas no pueden pasar, mucho menos pueden pasar en un juicio por jurados, donde no hay sorpresas, donde todo debe estar perfectamente planeado, y donde esto de lo que hablaba Daniela, del contexto, las líneas de tiempo. Nosotros no estamos acostumbrados como fiscales a trabajar con líneas de tiempo, con el motivo del homicidio. ¿Sí? No, nosotros vamos a juicio y decimos, estaba al lado del cuerpo, tenía el arma, la persona tenía 65 puñaladas, murió de las puñaladas, no de otra cosa, y la mató. ¿Qué, por qué, dónde, cómo, cuándo? Nos olvidamos. ¿Sí? Si tenemos esto, ya está, hicimos nuestro trabajo. Y esto, las defensas se lo van a cobrar en un juicio por jurado. Porque en el juicio por jurado, encima, en los homicidios calificados se requiere la unanimidad. No tengan miedo respecto del tema de la unanimidad como fiscales, porque la gente tiene mucho sentido común y se hace un trabajo exquisito y muy importante en las deliberaciones. Si uno presentó la prueba, ¿sí? Y atravesó todo este proceso, primero si trabajó bien las audiencias preliminares. Muchos de los juicios se ganan en las audiencias preliminares. Si se trabajó bien en las audiencias preliminares, si la prueba que se presenta a lo largo del juicio es concreta, es concisa, está preparada, sé qué va a venir a decir y sé cómo piensa cada uno de los testigos, sé qué le va a responder a la defensa, sé qué me va a venir a responder a mí, sé qué es lo que va a venir a decir el perito de parte de la defensa, sé cómo contrarrestar esa información o esa opinión, nada va a poder salir mal. Y si tenemos un buen caso, ¿sí? Si tenemos un buen caso, la gente, el jurado, va a acompañar esa decisión. Es increíble cómo la gente acompaña, a veces hasta con gestos. En el último juicio, que yo les hablaba de este defensor que minimizaba las denuncias de amenazas en relación al tema de los femicidios y el número de femicidios, la presidenta del jurado, cuando llegó con el veredicto, buscó mi mirada y me hizo una seña con la cabeza como diciendo, tranquila, está todo bien. Y en ese momento yo sentía que, siempre lo hablamos con la doctora Carballido, que hemos ya conformado como equipo de trabajo, decíamos, hoy en día la sociedad nos está exigiendo, uno prende la televisión y la justicia funciona mal, nada sirve, entran por una puerta, salen por la otra, la culpa es de los fiscales, porque antes era por ahí de la policía, ahora es todo de los fiscales, ¿no? O de los jueces. Y nosotros trabajamos, nosotros somos responsables en el sistema de justicia, somos nosotros los operadores del sistema de justicia. Con lo cual, cuando enfrentamos un juicio por jurados, además de hacer bien nuestro trabajo, trazar una buena teoría del caso, tener la prueba que sustente esa teoría del caso, tenemos además que tener en cuenta que esas personas están mirando, no solo como nosotros trabajamos ese caso desde el inicio, ¿sí? Porque la investigación se va a analizar, es lo primero que la defensa va a empezar a plantear dudas respecto de cadenas de custodia, de cómo fue relevado el lugar del hecho, de posibilidades de que otras personas hubieran sido los autores del hecho, sino también cómo establecemos y trabajamos a lo largo de ese juicio. Si por lo menos una de esas 18 se va a su casa diciendo, si alguna vez a mí me toca ser víctima de un hecho delictivo, quiero una fiscal como esta o un fiscal como este, quiere decir que nosotros estuvimos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, me dicen que tengo que ir redondeando.
pasamos por el tema de los alegatos y ya voy finalizando. Alegatos de apertura y alegatos de cierre, ¿sí? Esto de tratar de convencer a la gente, habrán escuchado en algún curso de litigación esto de contar una historia. Contar una historia tiene que ver, uno no va y cuenta una historia de fantasía de hadas o una película del cine y gana un caso. La historia puede ser hermosísima, puede estar escrita, no sé, por el mejor novelista, pero si después no están las pruebas que sostengan ese caso, no sé qué hacen cuando tengan que sentarse, pararse enfrente de la gente y hablar en el alegato de cierre. La historia que van a contar es la historia que sostiene su caso, que sostiene sus pruebas, ¿sí? Por supuesto no va a ser esa historia que es la indagatoria, como decimos nosotros, o el relato del hecho en el 308, porque sería aburridísimo, la gente no va a entender todos los términos técnicos y demás. Cuenten una historia siempre, si se trata de femicidios, con el contexto de violencia de género. Acompañen con esa prueba, ¿sí? Si la persona que fue víctima de este homicidio o no la tienen allí sentada porque a pesar de ser sobreviviente, porque tenemos una omisión tentativa, no va a presentarse al juicio. Bueno, ustedes tienen que ponerle voz a esa mujer. ¿Cómo lo van a hacer? Muchas veces con la gente de los equipos interdisciplinarios de familia, que si trabajan bien hacen seguimientos de los casos, y entonces van a contar, ¿sí?, cómo fue la vida de esa mujer, las distintas denuncias, qué trabajos se hicieron y que a pesar de esto no se pudo evitar ese hecho que se trae a juicio. Cuando llegan al alegato de cierre, no tienen más que traspolar, ¿sí? Y, como uno dice, hacer la suma, poner el igual y cobrar, porque ¿vieron cuando yo dije en el alegato de inicio que les iba a probar esto? Bueno, vino fulano y nos contó esto. Por ende, lo que yo decía, ¿sí? Era así, tenía razón. Entonces van a conformar todos los aspectos de su teoría del caso, los aspectos fácticos y los aspectos jurídicos y los aspectos normativos. Última reflexión de la mano de la ley 26632 en su artículo 7b, y vuelvo al inicio de la charla de por qué tenemos que seguir hablando de violencia de género. Cuando la República Argentina adopta la Convención de Belém do Pará, ya por el año 1994, no es algo de ahora, de hace unos días, se comprometió justamente, ¿sí?, a prevenir, erradicar, investigar, sancionar y perseguir todos los hechos de violencia contra la mujer. Y ese compromiso no es un compromiso así genérico o de título solo del Estado argentino. Es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Como decía el doctor Pomberges, desde lo personal, cada uno como individuo, y si somos además operadores del sistema de justicia, también como funcionarios responsables. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por su atención.